So we have looked at the call to gospel ministry, Hemos visto en la mañana acerca del llamado al ministerio and now we're going to think a little bit about the charge or the roles and responsibilities of the gospel minister. Ahora vamos a ver acerca del cargo y las responsabilidades del llamamiento al evangelio. The commands that Paul gives to Timothy and Titus Los mandamientos que Pablo le da a Timoteo y Tito about how they are to be and to act as gospel ministers. acerca de cómo ser y actuar como ministros del evangelio. And actually we have 4 aspects. Y tenemos 4 diferentes aspectos. Firstly, preaching and teaching. El primero tiene que ver con la predicación y la enseñanza. Secondly, evangelism. El segundo tiene que ver con el evangelismo. Number 3, setting an example to others. El tercero tiene que ver con ser un ejemplo para otros. And then you need to add number 4 above 2 Timothy 2, 1-7. Y luego tienen que añadir el número 4 que estaría basado en 2 de Timoteo 2, 1 al 7. And that is enduring hardship. Y que tiene que ver con sufriendo por el ministerio. But let's think about preaching and teaching. Veamos primero acerca de predicación y enseñanza. We're going to read 1 Timothy chapter 4, verses 7-16. Vamos a leer 1 de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 16. Yeah. Dice la palabra del Señor. 1 de Timoteo 4, 7 al 16. He peleado la buena batalla. Estoy en 2 de Timoteo. Sí. Ajá. 1 de Timoteo 4, 7. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. I want you to look at verse 13. Quiero que lean por favor y se fijen en el verso 13. There Paul lists 3 activities that Timothy is to devote himself to. Paul le comanda a Timoteo 3 actividades en las cuales él debe estar enfocado. Firstly, to reading. La primera es la lectura. Sometimes in our translations it says to reading scripture. A veces en nuestra traducción dice leer las escrituras. Does it say that? Yeah, reading Yeah. scriptures. But the word is just reading, but everywhere else where that word is used, it is in relation to the public reading of scripture. Pero la palabra usada en el original significa solamente lectura. Pero siempre que esta palabra es usada en el Nuevo Testamento, tiene con la connotación de la lectura pública de las Escrituras. So Timothy is to devote himself to the public reading of scripture. Entonces, Timoteo va a dedicarse a la lectura pública de las Escrituras. Secondly, to preaching. En segundo lugar, a la predicación. The Greek word is from parakaleo, La palabra griega usada es parakaleo, to exhort. exhortar. And then thirdly, to teaching. Y el tercer mandamiento es enseñanza. And that is from the Greek verb
Didasko, to teach. Y viene de la palabra griega didasco, que significa enseñar. So instruction in the truth, applying the truth that has been explained and exhorted. Entonces tiene que ver con instrucción en la verdad y también la aplicación de la verdad en la que ha sido instruido. So public reading of scripture, preaching and teaching. Entonces es lectura pública de las escrituras, predicación y enseñanza. This relates to Timothy's public ministry in the church. Esto está relacionado con el ministerio público de Timoteo hacia la iglesia. And note that it is a Bible-based ministry. Y noten algo, que es un ministerio basado en las escrituras, en la Biblia. There is an order in these three things. Y hay un orden en estas tres actividades. He starts with scripture, Comienza con las escrituras, that is read. que son leídas. Then he preaches from what has been read Luego él predica acerca de lo que él ha leído and teaches from the scriptures. y enseña de las escrituras. In 2 Timothy 4 and verse 2, En 2 de Timoteo 4, verso 2, Timothy is told to preach the word. Timoteo se le encarga que predica la palabra. Should I read it? Yeah, read. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. If you look back at 2 Timothy chapter 3 and verse 16, Si ustedes regresan en su Biblia una página, 2 de Timoteo 3:16, you'll see that the words that are used in chapter 4 verse 2 are very similar to the uses of scripture that are described in verse 16. se darán cuenta que las palabras usadas en 2 de Timoteo 4:2 son similares a las usadas en 3:16. They're not exactly the same, but they are similar. No son exactamente las mismas, pero son parecidas. 2 Timothy 2 and verse 15, 2 de Timoteo 2:15 dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timothy is there described as a workman. Timoteo es descrito ahí como un obrero. And what is he working with? ¿Y este obrero con qué es lo que está trabajando? He is handling the word of truth. Él está trabajando con la palabra de verdad. And he is told to correctly handle the word of truth. Y se le dice que debe manejar correctamente la palabra de verdad. Now, at the time, scripture was the Old Testament. En aquel tiempo, escrituras se referían al Antiguo Testamento. The New Testament was in the process of being written. El Nuevo Testamento estaba en el proceso de ser escrito. So we see here that the Old Testament is to be part of Timothy's ministry, preaching and teaching the Old Testament. Entonces vemos que el Antiguo Testamento debía ser parte del ministerio de Timoteo en la lectura, en la predicación. But in addition to the Old Testament, there is other truth that Timothy is to teach. Pero en adición del Antiguo Testamento hay también otra verdad que Timoteo debía enseñar. 1 Timothy chapter 4 and verse 11, Primera de Timoteo 4:11, which we read just a moment ago. que le hemos leído un momento atrás. Timothy is told to command and teach these things, the things that Paul has told him. Timoteo le dice, esto manda y enseña. Y son las cosas que Pablo le ha dicho a Timoteo anteriormente. And in 2 Timothy 2 and verse 2, Y en 2 de Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Is 2 Timothy 2:2? 2 Timothy 2:2, yeah. Sí, 2 de Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga
confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. So Timothy is to entrust to others the things that Paul has taught him. Entonces Timoteo debe encargar a otros las cosas que Pablo le ha encargado a él. So Timothy's responsibility is to pass on apostolic instruction. Entonces una de las responsabilidades de Timoteo es pasar o darle a otros las enseñanzas apostólicas que Pablo le ha dado a él. And that apostolic instruction is now written down for us in the New Testament. Y ahora estas instrucciones apostólicas han sido escritas en lo que es el Nuevo Testamento. In Titus chapter 2 and verse 1, En Tito 2:1 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. so Paul tells Titus to teach what is in accord with sound doctrine, and then Paul goes on to explain what is to be taught to various groups in the church. A Tito se le dice que enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina y luego se le explica a quiénes debe aplicar en los diferentes grupos en la iglesia. So older men, older women, younger men, younger women. Hombres mayores, ancianos, mujeres ancianas, hombres jóvenes y también mujeres jóvenes. Slaves, verses 9 and 10. Esclavos, versos 9 y 10. And then at the end of the chapter in verse 15, Paul says, these then are the things that you should teach. Y al final del capítulo, en el verso 15, se le dice a Tito, estas son las cosas que debes hablar y exhortar. So not only is Timothy to teach from God's Word, at that time the Old Testament, but also apostolic instruction, which is now the New Testament. Entonces, a Timoteo se le encarga que no solamente debía enseñar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento como palabra de Dios, sino también lo que estaba escrito en lo que era ahora el Nuevo Testamento. So God's Word for us, when we hear the command, preach the Word, is both the Old Testament and the New Testament. Entonces, el mandamiento para nosotros, cuando Dios nos manda a predicar, es el mandamiento de predicar del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. We are to preach and teach the whole counsel of God. Debemos predicar y enseñar todo el consejo de Dios. And that is a primary responsibility for the gospel minister. Y esa es la responsabilidad primaria del ministro del Evangelio. Preaching and teaching the inspired word of God. La predicación y la enseñanza de la palabra inspirada de Dios. For Timothy and Titus, that will largely be in the context of the local church. Para Timoteo y Tito, eso sería mayormente en el contexto de la iglesia local. But Timothy is also to be involved in the work of evangelism. Pero Timoteo también debía estar involucrado en lo que era la labor del evangelismo. There's not much said about evangelism in these letters. No se habla mucho acerca del evangelismo en estas cartas, But there are two clear references in 2 Timothy. pero hay dos referencias claras en 2 de Timoteo. 2 Timothy 1 and verse 8. Segunda de Timoteo 1, verso 8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, las buenas nuevas, según el poder de Dios. So Timothy is not to be ashamed to testify about the Lord. Entonces Timoteo no se debería avergonzar de dar testimonio del Señor Jesucristo. And in 2 Timothy 4 and verse 5, Y en 2 de Timoteo 4, verso 5, dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. so he is to do the work of an evangelist. Entonces Timoteo debía hacer el trabajo de un evangelista. So Timothy's ministry is not just within the church,
Entonces, la labor de Timoteo no estaba solamente limitada dentro de la iglesia local, but he is also to be proclaiming Christ as Savior to others. pero también tenía que ver con la proclamación de Cristo como Salvador a otros. There is a ministry to unbelievers. Hay un ministerio hacia no creyentes. There is a responsibility on the minister of the gospel to preach the gospel. Hay una responsabilidad del ministro del Evangelio acerca de la predicación del Evangelio. To speak of Jesus Christ, Hablar acerca de Jesucristo, who has come as the Savior from sin, quien ha venido para ser el Salvador del pecado, who has conquered death, who is risen, quien ha conquistado la muerte y ha resucitado, and who calls men and women to turn in repentance and faith and trust in Him. y que llama hombres y mujeres en arrepentimiento que se vuelvan a Él. That is part of preaching, Eso es una parte de la predicación. to call men and women to repentance and faith in Christ. Llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento y fe en Jesucristo. And Paul is very concerned that Timothy and Titus, but Timothy particularly, guards the gospel. Y Pablo está muy preocupado de que Timoteo y Tito se preocupen por el Evangelio, pero especialmente Timoteo. He wants to ensure that the gospel of God's grace in Jesus is passed on faithfully to other generations. Pablo quiere estar seguro de que el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús sea transmitido de manera fiel a otras generaciones. A third element of the calling of the gospel minister is to set a good example to others. La tercera parte acerca del ministerio del Evangelio tiene que ver con ser un ejemplo para otros. So Timothy and Titus are not only to preach and teach the truth, but they are to live it out in their lives. Entonces Timoteo y Tito no solamente debían predicar y enseñar, sino también vivir estas verdades en el día a día. So in the passage we read earlier, 1 Timothy 4 and verse 7, Entonces en el pasaje que leímos anteriormente, 1 de Timoteo 4:7, at the very end of that verse, Paul tells Timothy to train himself to be godly. en la parte final de ese verso, Pablo le dice a Timoteo que él se discipline para ser piadoso, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. In verse 12, En verso 12, he's told not to let anyone look down on him because he is young, 1 Timoteo 4:12 dice que no permita a nadie que lo menosprecie por ser joven, but he is to set an example for the believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. sino que debe ser un ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. The word there for an example is tupos in Greek. La palabra para ejemplo en este verso es tupos en griego. It comes from the verb tupto, to strike. Viene del verbo griego tukto, que significa golpear. And it then became like the impression that is left after something has been struck. Y viene es relacionado el significado con la marca que se deja en algo o en alguien después de que ha sido golpeado. So the wounds of Jesus, it's the same word that is used. Entonces, las heridas del Señor Jesucristo, las marcas del Señor Jesucristo, es la misma palabra que es usada. John chapter 20 and verse 25. En Juan capítulo 20, verso 25. But it means here to set an example, to have a pattern of life. Pero aquí en el contexto de este pasaje significa ser un ejemplo, mostrarse como un modelo de vida, That others are able to see clearly. para que otros puedan ver claramente. So it's as if the impact of Jesus on your life is evident to others. Es como que el impacto de Jesucristo en tu vida debe ser evidente para otros. In verse 16 of 1 Timothy 4, En verso 16 de 1 Timoteo 4, Timothy is counseled to watch his life and his doctrine closely. a Timoteo se le encarga que mire y tenga cuidado de su propia vida y de su doctrina.
It's interesting that Paul says both to Timothy and Titus something about their relative youth. Es interesante que Paul menciona a Tito y a Timoteo algo acerca relacionado con su juventud. We see that 15. Paul says about Titus, "Let no one despise you." Y también en Tito 2:15, Pablo le dice a Tito, no dejes que nadie te menosprecie. And that may be in relation to his youth. Y eso probablemente fue en relación a su juventud. But Timothy and Titus were probably in their 30s. Probablemente Timoteo y Tito estaban en sus 30s. Paul also tells Titus to set an example to others. Pablo también le dice a Tito que debe ser un ejemplo para otros. Titus 2, verse 7. Tito 2:7. Voy a leerlo. Just the first part of that. Tito 2:7 dice, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. From what Paul writes to Timothy and Titus, it would seem that they will encounter opposition and face difficulty in their ministries. Parece por lo que Pablo le escribió a Tito y a Timoteo que ellos iban a encontrar dificultades y oposición en sus ministerios. Because they have some very hard truths to teach. Y esto probablemente es debido a que tenían que enseñar algunas verdades que eran difíciles de aceptar. They will have to take a stand against false teaching. Ellos tenían que marcar una línea divisoria en contra de falsa enseñanza. And so it is really important that the ministry that they exercise is supported by the integrity of their lives. Por lo cual era muy importante que el ministerio de la enseñanza debía estar soportado por sus propias vidas en integridad. And that is true of every gospel minister. Y lo mismo se aplica para cada ministro del Evangelio. We must practice what we preach. Debemos practicar lo que predicamos. We need to live out ourselves what we teach to others. Necesitamos vivir lo que le enseñamos a otros. In the John MacArthur book, he says this: the most important asset of spiritual leadership is the power of an exemplary life. El libro de John MacArthur menciona la característica más importante o la manera de juzgar a un ministro de manera más importante es su ejemplo de vida. And there is a whole chapter in that book, chapter 16, on modeling. Y hay todo un capítulo en ese libro, el capítulo 16, que habla acerca de dejar un ejemplo, ser un ejemplo para otros. The man of God must not only be faithful in his teaching, El hombre de Dios no solamente debe ser fiel en su enseñanza, but he must live out the truth. pero también debe vivir la verdad. He is to be an example to others that they might follow. Él debe ser un ejemplo para otros, para que otros puedan seguir. In 1 Timothy 4 and verse 12, Paul identifies 5 areas in which Timothy is to set an example to others. En 1 de Timoteo 4:12, Pablo identifica 5 diferentes características en las que Timoteo debía ser un ejemplo. The first 2 relate to his public life in speech and in life. Las primeras 2 tienen que ver con su vida pública, en palabra y conducta, In his conduct, in his behavior. en su conducta, en la manera como él se comportaba. And then the other 3 relate perhaps more to his private life. Y las otras 3 estaban relacionadas con su vida privada, In love, in faith, and in purity. en amor, fe y pureza. But these things will be evident to others. Pero estas cosas iban a ser evidentes a otros. In verse 15, Paul tells Timothy, be diligent in these matters. En verso 15, Pablo le dice a Timoteo, dedícate a ellas, Give yourself wholly to them, dedícate completamente, sé diligente, dedícate completamente a ellas, so that everyone may see your progress. para que
tu aprovechamiento sea evidente a todos. I think that's a really interesting phrase at the end, that people might see your progress. Es interesante que Pablo le dice a Timoteo para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Because it reminds us that the gospel minister is still someone who is prone to sin, Porque nos recuerda que incluso el ministro del Evangelio es alguien que está someone afectado por el pecado, who will still make mistakes. alguien que todavía va a cometer errores, We are still growing in love and godliness. todavía estamos creciendo en amor y en piedad, We're still developing ministry skills. estamos todavía desarrollando nuestras habilidades para el ministerio. And one of the ways in which we are to be an example to others is to show others how we are making progress in our Christian lives. Y una manera como debemos mostrar a otros el progreso del Evangelio es como nosotros mismos estamos progresando en el Evangelio. And perhaps at times we need to show people what repentance and seeking forgiveness is like. Y a veces nosotros mismos tenemos que mostrar a otras personas cómo arrepentimiento se muestra en la vida diaria. So that we are willing to acknowledge when we have said or done something that is wrong. Sorry, say it again, please. That we're willing to acknowledge that we have said or done Entonces something nosotros debemos reconocer cuando hemos hecho algo malo and to seek forgiveness from those whom we have hurt. y buscar perdón a aquellos que hemos ofendido. Another thing to think about is how will people see your progress in the Christian life if you don't live alongside the people? Otro punto que debemos considerar es cómo es que la gente va a ver tu progreso en el Evangelio si es que no estás viviendo con gente. People need to get to know us La as gente pastors, necesita llegar a conocernos como pastores, which means we need to be willing to be open with others. lo que significa que debemos tener la voluntad de ser abiertos y vulnerables para con otros, We need to be accessible to people. debemos ser accesibles a otra gente, We need to spend time with them so they get to know us as well as us getting to know them. necesitamos pasar tiempo con la gente de tal manera que ellos lleguen a conocernos, pero también que nosotros lleguemos a conocerlos a ellos. Paul says something similar to Titus in Titus 2, 7 and 8. Pablo le dice algo similar a Tito en Tito 2, 7 y 8. In reference to young men, he says that Titus is to set them an example in everything by doing what is good. En referencia a hombres jóvenes, Pablo le dice que el ministro debe ser un ejemplo para hacer lo que es bueno. In his teaching, he is to show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned. En su enseñanza debe mostrar, vamos a leerlo, es Timothy, Titus 1, 2:7. 2:7. Okay, I'm going to read it. Is that right? Yep, that's fine. Porque el obispo, supervisor, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. To set an example also means that there are things to be rejected. Ser un ejemplo también significa que van a haber cosas que debemos rechazar. 1 Timothy 6, verse 11. Primera de Timoteo 6:11 dice, Paul has just been writing about the love of money, Pablo ha estado escribiendo acerca del amor al dinero. and he says to Timothy, "You, man of God, flee from all of this." Y Pablo le dice a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Instead, he is to pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Y en lugar de esto, persigue amor, pureza. Sorry, I'm gonna. 1 Timothy 4. 1 Timothy 6, 11. 1 Timoteo 6:11. Pero tú, hombre de Dios, huye de todas estas cosas y persigue justicia, piedad, fe, amor, paciencia y bondad. It's the Daniel Caballero version.
2 Timothy 2 and verse 22. Segunda de Timoteo 2:22 Says something dice, very similar. huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. One of the areas in which Timothy was to set an example was in his speech. Una de las áreas en las cuales Timoteo debía ser un ejemplo era en su palabra, en la manera como hablaba. So 2 Timothy 2 verses 23, 24. Según de Timoteo 2, versos 23 y 24, He tells him to avoid foolish and stupid arguments. le dice que rechace razonamientos necios e ignorantes. They produce quarrels, and the Lord's servant must not quarrel. Ellos producen altercados y peleas, y el siervo de Dios no debe ser alguien que está en peleas. He must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sin guardar resentimiento. Verse 25, those who oppose him he must gently instruct. En verso 25 dice que debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, In the hope that they will repent and come back to the truth. con la esperanza de que se arrepientan y vuelvan a la verdad. And Paul says something similar to Titus, Titus 3 and verse 9. Pablo le dice algo similar a Tito en Tito capítulo 3, verso 9. Dice, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. And then in 2 Timothy 4 and verse 2, En segunda de Timoteo 2, verso 2, 2 Timothy 2:2, isn't it? 2 Timothy 4 to preach the word. Be prepared Right. for season. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. So there he is to preach with great patience. Él debe predicar con gran paciencia. In verse 5, 2 Timothy 4 and verse 5, it's a really key text describing gospel ministry. Segunda de Timoteo 4:5 es un verso clave para describir el ministerio. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. We want to be able to discharge all the duties of our ministry. Queremos desplegar, cumplir todas las tareas de nuestro ministerio. 3 key duties are preaching and teaching, Tres cosas muy importantes es la enseñanza y la predicación, evangelism, evangelismo, but also setting an example to others. pero también ser un ejemplo para otros. And that comes through very clearly in Timothy and Titus, to set an example to others. Y eso se muestra muy claramente en Tito y en Timoteo, ser un ejemplo para otros. I want us to think together a little bit more about this, how we set an example to others. Quiero que pensemos nosotros todos juntos acerca de cómo podemos ser un ejemplo para otros. So I have a list of different questions. Aquí hay una lista de diferentes preguntas acerca de cómo ser un ejemplo. How should we do this? What are we doing? Aquí en página 4 hay una lista de preguntas. One question is several. Yeah, should we do a question per table and then we'll get some feedback? That'd be okay? Yeah, we'll give, yeah? Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if we have 6 tables, yeah. So we'll start here. How can a pastor set an example in his... Entonces vamos a dejar una pregunta por mesa para que ustedes puedan discutir y luego vamos que compartan algo de lo que han discutido. Entonces la primera mesa de aquí es la pregunta 1, ¿cómo puede un pastor ser un ejemplo al hablar? Do you want to... La segunda mesa, ¿cómo puede un pastor ser un ejemplo con su vida, conducta y comportamiento, su actitud en cuanto al dinero? La mesa de atrás,
La tercera pregunta, ¿cómo puede un pastor ser un ejemplo para los demás en amor, fe y pureza? La mesa de aquí. La pregunta, ¿por qué necesitamos mucha paciencia cuando predicamos la palabra? Según de Timoteo 4:2. Is that the one in the middle? So then, Esta mesa de aquí, la siguiente we pregunta, could do the same one. ¿ustedes también podrían hacer la misma? ¿Por qué necesitamos mucha paciencia cuando predicamos la palabra? La mesa de atrás, ustedes, si podrían hacer la pregunta, ¿qué podría hacer que una persona sienta resentimiento en el ministerio del Evangelio? Según de Timoteo 2:24. Y la mesa de aquí, por favor, ¿cómo podemos saber cuáles disputas doctrinales son necias, sin provecho ni valor? Tito 3:9. We'll give them about 10 minutes. Vamos a tener 10 minutos. Yeah, so it's very clear that Paul is wanting Timothy, to gently instruct, to not only to speak what's true, but to speak it kindly. Es bastante claro también que Pablo le dice a Timoteo que él no solamente debe decir lo que es correcto y lo que es verdadero, sino también que él debe decirlo de una manera bondadosa. Y eso es muy importante. Gentil. And it's not just in relation to our public speech, our preaching and teaching, but also in our private conversation. Y eso, una manera de hablar con gentileza, no solamente es en el ministerio público cuando estamos predicando, sino también en nuestras conversaciones privadas. We need to be very careful how we speak with people. Our tongue is one of our main instruments of ministry. Debemos ser muy cuidadosos de la manera como hablamos. Nuestra lengua es uno de los instrumentos primarios en nuestro ministerio. James chapter 3 speaks about those who would be teachers to be very careful how they use their tongues. Santiago capítulo 3 instruye a los maestros que deben ser muy cuidadosos en la manera como hablan. One of the things I find is that people are watching me very closely. Una de las cosas que me he dado cuenta es de que la gente me mira muy cuidadosamente a la manera como me comporto. People in the congregation will notice when I have a new shirt or a new tie. La gente en la iglesia se va a dar cuenta cuando me he comprado una nueva camisa o cuando estoy usando una nueva corbata Or new glasses. o cuando me he comprado incluso unos lentes nuevos. It makes me realize that people are watching me closely, not just what I'm wearing, but how I'm behaving. Eso me hace dar cuenta que no solamente la gente está prestando atención a cómo me visto, pero también cómo me comporto. And as you say, it's very important how you act towards your own family. Y como usted mencionaba, hermano, es muy importante la manera como el pastor se comporta en su familia As well as how you act within the congregation of the y church. también cómo se comporta en la iglesia local. No debe haber una disociación entre ambas. And I think it's very important in regard to money that we set a good example. Y creo que es muy importante, especialmente en cuanto al uso al dinero, que el pastor debe ser un ejemplo. Because many people are watching to see how we spend our money. Porque mucha gente está viendo la manera como el pastor usa su dinero. And also we are often being paid by their giving. Y también porque la mayoría de nosotros, nuestro salario viene de lo que la gente contribuye a la iglesia. And perhaps people have given very sacrificially to support the work of ministry. Y quizás la gente en la iglesia está dando de manera muy sacrificial para apoyar al trabajo del evangelio. So we need to be good stewards of money. Por lo cual debemos ser buenos administradores, mayordomos del dinero. Any other comments about conduct? Or? ¿Algún otro comentario acerca de conducta y actitud al dinero? It's very important that we are watching our lives very closely because other people are watching our lives closely. Muy importante que miremos y examinemos nuestra vida con cuidado, porque otra gente también está mirando nuestras vidas con cuidado. Hermano, ¿quería hacer un comentario? Claro, estamos en la segunda pregunta. ¿Cómo puede ser un pastor ejemplo con su conducta, comportamiento y actitud en cuanto al dinero?
It's basically the same thing that you have said, that the pastor should not just preach the gospel inside the context of a local church, but also outside, but also live what he's preaching in the context of a local church, but also outside the local church. We can undo all the good that we do on a Sunday by the way in which we live the rest of the week. Podemos negar, deshacer todo lo que predicamos el domingo por la mañana en la manera como nos comportamos durante la semana. Right, let's move to it's getting harder now, I think. It's easy maybe to think about our speech and our conduct, but what about love, faith, and purity? Vamos a la siguiente pregunta, que quizás es un poco más, presenta un reto más grande que acerca de palabra. Pero la siguiente pregunta es: ¿cómo puede ser un pastor un ejemplo para los demás en amor, fe y pureza? La mesa de atrás, por favor. Hablamos mucho, se escuchó de la enseñanza acerca de que el pastor debe ser vulnerable a la congregación para que le conozca. Y entendiendo esto, pensábamos en el hecho de la oración que el pastor tiene con las otras personas de manera personal, de manera congregacional, compartiendo, orando ciertamente por las necesidades de los otros, pero al mismo tiempo el pastor compartiendo lo que tiene para suplir las necesidades de los demás, conociendo a las demás personas, conversando con ellos, tal vez teniendo un momento de una pequeña cena, un almuerzo, visitando a los enfermos, y todas estas cosas para que las personas vean al pastor en su manera de comportarse, de conducirse. Y en ese sentido entonces creemos que el pastor debe ser vulnerable, como él actúa en cuanto a amor, su amor para con las demás personas, su fe para con Dios y su vida de integridad. Mention a few things. The first one will be that pastor must be accessible, open, willing to be open, and this got to be especially in relationship to prayer. The pastor must spend time praying with other people, but also telling to other people how they should pray for them, how they can pray for them. And other thing will be that the pastor must spend time with people, visiting people and spend time just living with people. For instance, visiting people in the hospital when they are sick, and also, but quite important is for a pastor having a meal with people from the congregation so that they may see how the pastor lives and they may have fellowship in a table. Yeah, I think in regard to love, we must make sure that we care for all the congregation. En cuanto a amor, nosotros debemos ser cuidadosos de cuidar por toda la congregación. With a particular focus on those who are most needy. Pero debemos también enfatizar o ser cuidadosos quién necesita más amor en nuestra congregación. That is to love like Jesus. Y eso es amar como el Señor Jesucristo amaba. Sometimes maybe we would run the danger of having favorites in the church. A veces los pastores caen en el error de tener favoritos en su congregación. Or people who like us and respond well to our ministry. O gente que nosotros vemos que responden bien a nuestro ministerio y nos gustan. But we must be equal in our concern and care. Pero es muy importante para el pastor que él trate a todos por igual. And in regard to faith, we must be men of faith. Y en relación a fe, nosotros mismos debemos ser hombres de fe. And to encourage our people to step out in faith, to take on new ministries, that we demonstrate the exercise of faith ourselves. Y también nosotros debemos animar a otras personas que ejerciten la fe, como por ejemplo tomar un nuevo ministerio, ejercitar la fe y ser un ejemplo en fe. And purity, we must make sure that we keep our minds pure. Y en cuanto a pureza, nosotros debemos asegurarnos que nuestras mentes están siendo puras.
Anyone else want to comment? ¿Alguien más tiene algún comentario acerca de este punto? Oh, lots. It's asking a question. What about love? We have talked about love towards people within the congregation, but what about love towards people that are not in the congregation or outside the congregation? Yeah, absolutely. Yeah. We're not only to love one another within the church, but we're to love those who are outside. That will be the motivation for evangelism. No solamente estamos mandados a amar a la gente que está dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero también la gente que está fuera de la iglesia. Y eso también es una motivación y ayuda en el evangelismo. And I think too, there are times where we will get it wrong, and we've got to be ready to acknowledge that and seek forgiveness, express our repentance and seek forgiveness from others. You know, we will get it wrong. Y es algo muy importante para los pastores, que los pastores, nosotros van a haber ocasiones cuando nos vamos a equivocar. Y es muy importante para el pastor que en esas ocasiones, cuando el pastor se equivoca, cuando nosotros nos vamos a equivocar, que pidamos perdón y que también nos arrepintamos cuando hemos cometido un error, cuando le hemos fallado a alguien. Let's do the next one. Vamos a la siguiente pregunta. La mesa de aquí, de ustedes. ¿Por qué necesitamos mucha paciencia cuando predicamos la palabra? Segunda de Timoteo 4:2. Creo que debemos tener paciencia porque muchas veces la gente no va a responder a lo que nosotros estamos predicando. And many times we will find we are saying the same things again and again. Muchas veces nos vamos a encontrar que vamos a estar diciendo las mismas cosas vez tras vez tras vez. Yeah. So often we need to just keep persevering, preaching, teaching what is true, praying that God would work by the Spirit and impress His truth upon the hearts. Nosotros debemos tener en cuenta que nosotros debemos perseverar en enseñar las mismas cosas a la gente, pero también depender en oración de que el Señor por su Espíritu Santo va a cambiar a la gente. Let's go to the next one about what might make someone resentful in the gospel. Vamos a la mesa de ahí acerca de la siguiente pregunta: ¿qué podría hacer que una persona sienta resentimiento en el ministerio del Evangelio? I think there are a number of ways in which we can begin to feel resentful. Maybe if people don't seem to be listening or responding to what we're teaching. Maybe because the ministry is hard, very hard, and we resent that. And maybe also because we feel that we're not being recognized or we're not getting the status maybe that we should. People don't treat us with enough respect. Things like that can make us resentful. Al mismo tiempo, nosotros como pastores también podemos sentir resentimiento o podemos sentirnos amargados cuando consideramos que la congregación no está prestando atención a lo que nosotros estamos diciendo. También cuando pensamos que la congregación no nos da el estatus que merecemos o que no estamos recibiendo el reconocimiento que deberíamos tener. Eso también puede hacer que un pastor llegue a ser amargado o se amargue. 17. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebrews 13:17. Yeah. O sea, puede surgir queja. La actitud de la iglesia es el pastor es sujetarse a ellos. Porque si no, los pastores van a quejarse o decir y eso no es provechoso para ellos. Even the church shouldn't complain against the pastor because that may create in the pastor some kind of anger, and that would not be helpful for the church. Yeah, So, I agree it shouldn't happen, but it often does. It would be Sí. lovely if our work was a joy, but often it is a burden. Estoy de acuerdo que esa debería ser la correcta actitud. Nosotros, el trabajo del pastorado debe ser un gozo, pero lamentablemente eso no es lo que siempre pasa. A veces el trabajo del pastorado puede llegar a ser una carga pesada. I think as pastors we love often handling God's word and studying it. The problem is we have to deal with people.
A veces nosotros como pastores nos encanta estudiar la palabra de Dios y aplicar la enseñanza, pero nosotros debemos recordar que como pastores también estamos llamados a trabajar con gente y eso es lo difícil. And people don't always behave as we would like them to. Y la gente no siempre se comporta como nosotros queremos o deberían. Yeah. Let's come to the last question. We need a break. Vamos so, a la última pregunta y luego tendremos un... wisdom in knowing what are important things that you must do battle on. Creo que requiere bastante sabiduría pensar y ver cuáles son las cosas en las cuales, disputas doctrinales en las que debemos envolvernos. But there are lots of things that are not very productive or profitable or useful. Pero hay muchas cosas en las cuales no son muy importantes, no traen mucho beneficio para la iglesia, en las cuales no debemos discutir. We need to know which issues relate to the gospel and to maintain the integrity of the gospel message. Debemos ser muy adecuados y debemos tener mucha sabiduría acerca de ver cuáles son los asuntos doctrinales que se relacionan primariamente con el Evangelio y preservar el Evangelio tal y como es. So there are times where we need to oppose what is false, Van a haber tiempos en los que debemos oponernos a lo que es falso, but again we must be careful how we do it. We mustn't be quarrelsome. pero al mismo tiempo debemos ser cuidadosos en no causar peleas, no ser peleandero o estarnos peleando cuando corregimos el Evangelio. Paul tells Timothy to keep his head in all situations. Pablo le dice a Timoteo que él debe guardar su temperamento o ser controlado en todo tiempo. So we mustn't lose our tempers and get angry. No, un ministro del Evangelio no debe perder su temperamento, no debe estar amargo And not be careful how we speak. y debe ser cuidadoso en la manera como habla, incluso refutando a otros. Later in the week, we will look at the issues that Paul identifies that Timothy and Titus must address. Luego en la semana vamos a ver algunas cosas que Pablo le dice a Tito y Timoteo que él debe definitivamente oponer. So we will come back to this again. Entonces vamos a desarrollar este tema más adelante en la semana. Yeah. Thank you. We'll have a break.